Durante décadas fue conocido como la voz del alma, quien conmovió a millones de corazones con sus conmovedoras canciones. Pero hoy la historia ya no gira en torno a la gloria escénica, sino a la desgarradora verdad tras la vida de José María Napoleón, un artista que lo dio todo para finalmente enfrentarse a la soledad y la enfermedad a los 77 años. A los 77 años, José María Napoleón rompió el silencio con una frase que estremeció a todos los que lo escucharon. Estoy cansado. Cansado no solo del cuerpo, sino del alma. Fue una confesión sincera, sin adornos, dicha con la voz pausada de quien ha vivido demasiado y comprende que el tiempo ya no perdona. El maracato hombre catai, el pelocao. Llenó teatros que hizo llorar a multitudes con versos de amor y esperanza. Hoy pasa sus días en silencio, mirando por la ventana de su casa mientras el sol se apaga lentamente sobre la tarde mexicana. Ya no hay aplausos, ni luces, ni escenarios. Solo queda la fragilidad de un cuerpo que envejece y el eco de canciones que alguna vez fueron su vida. Lo di todo por la música, dijo con una sonrisa cansada, pero la música también me cobró su precio. Sus palabras suaves pero llenas de verdad revelaban más que un simple cansancio físico. Era el cansancio de un alma que lo entregó todo tiempo, juventud, salud, amor. Todo por una pasión que nunca lo abandonó, pero que poco a poco lo fue consumiendo. Sus manos tiemblan cuando intenta sostener una taza de té, pero aún guarda la costumbre de escribir. Sobre una mesa de madera descansan hojas llenas de letras, pensamientos y recuerdos. En una de ellas se lee: no temo a la muerte. Solo temo irme, sin haber agradecido lo suficiente. Y es que Napoleón siempre fue así, un hombre de emociones intensas, de sensibilidad profunda. En cada palabra, en cada canción dejaba un pedazo de sí mismo. Por eso cuando dice que está cansado, no habla solo del cuerpo, sino de la vida que ha llevado a cuestas durante más de 7 décadas. Los médicos le recomendaron reposo, pero él se resiste. Dice que el silencio lo asusta más que la enfermedad. Cada mañana, aunque sus piernas ya no responden como antes, se sienta frente al piano y deja que sus dedos temblorosos pero fieles acaricien las teclas. A veces canta en voz baja, casi un susurro, como si dialogara con su propia historia. En una entrevista íntima, cuando le preguntaron si se arrepiente de algo, respondió sin dudar: tal vez de no haber vivido más fuera del escenario. Siempre fui Napoleón el cantante, pero pocas veces fui José el hombre. Detrás del artista que conquistó corazones con Vive y Eres, hay un ser humano marcado por el sacrificio. Detrás del poeta de voz suave, hay un hombre que aprendió a convivir con el dolor, la soledad y el paso del tiempo. Sus amigos más cercanos cuentan que en los últimos meses su voz se ha vuelto más baja, pero su mirada más profunda. Ya no teme mostrarse vulnerable, ya no esconde las lágrimas cuando escucha sus propias canciones. Ahora entiendo, dice, que cada aplauso fue un préstamo, y que cada nota que canté fue un regalo que la vida me permitió entregar. La confesión de Napoleón no fue una rendición, sino una aceptación. Sabe que el final se acerca, pero no lo enfrenta con miedo. Lo mira de frente con serenidad, con la sabiduría de quien ha amado, ha perdido y ha perdonado. A veces en las tardes tranquilas, se le ve sentado bajo un árbol en su jardín, tarareando apenas una melodía. Nadie sabe si canta para sí mismo, para el recuerdo de los que amó o para ese público invisible que sigue escuchándolo desde el corazón. En su diario más reciente escribió: si mañana ya no despierto, no quiero que lloren, solo quiero que escuchen mis canciones y recuerden que la vida, a pesar del dolor, siempre vale la pena. Y así, entre recuerdos, música y silencio, José María Napoleón se prepara para despedirse del mundo del mismo modo, en que vivió con poesía, con humildad y con una verdad tan simple como hermosa, la de un hombre que amó profundamente y que ahora por fin se permite descansar. La noticia de su enfermedad no sorprendió a quienes lo conocían de cerca, pero sí conmovió profundamente a todos los que alguna vez se dejaron acariciar por su voz. José María Napoleón, aquel poeta del alma que cantó, vive como un himno a la esperanza. Hoy vive sus días con la serenidad de quien ha aprendido a aceptar el dolor como parte del viaje. Fue hace un par de años cuando los primeros síntomas comenzaron a mostrarse.
Cansancio extremo, pérdida de peso, una voz más débil. Al principio lo atribuyó al paso del tiempo. Pero cuando los médicos le hablaron con franqueza, él solo asintió y dijo con calma: «Ya lo sabía. El cuerpo me lo venía diciendo». El diagnóstico fue duro, pero Napoleón lo recibió con una sonrisa tranquila, sin dramatismo. No pidió tratamientos agresivos, ni buscó milagros imposibles. Solo pidió tiempo. Tiempo para escribir, para despedirse, para amar un poco más lo que aún le quedaba. Cada amanecer que me regala la vida, dijo, es un verso nuevo que aún puedo cantar. Desde entonces sus días transcurren entre la calma y la reflexión. Vive rodeado de pocas personas, su familia más cercana a un par de amigos fieles, y su música que sigue sonando suave en cada rincón de la casa. Hay algo casi sagrado en su rutina. Se despierta temprano, abre las ventanas, deja entrar la luz y con voz baja murmura: «Gracias». Esa palabra se ha convertido en su oración diaria. Gracias por la vida, por el arte, por las heridas que lo hicieron más humano. Porque a pesar del dolor físico, Napoleón se niega a que la enfermedad lo defina. No soy mi cuerpo, dice, soy todo lo que sentí, todo lo que canté, todo lo que di. Los médicos se sorprenden de su fortaleza. Algunos días apenas puede caminar, pero insiste en sentarse al piano, aunque solo toque un par de acordes antes de que el cansancio lo venza. Es mi manera de seguir vivo, bromea mientras sus dedos tiemblan sobre las teclas. En su mirada ya no hay miedo. Hay algo más profundo, una especie de paz, que solo se alcanza cuando uno ha hecho las paces con su historia. He vivido mucho, confesó en una charla íntima. He cometido errores. He amado de verdad. He pedido perdón. No necesito más. Quienes lo visitan dicen que su casa huele a incienso y nostalgia. En las paredes cuelgan fotografías de su juventud, trofeos, cartas de fans, recuerdos de una carrera gloriosa. Pero él ya no los ve con orgullo, sino con ternura. Todo eso fue hermoso, dice, pero lo que más me importa ahora es poder mirar al cielo y saber que di lo mejor de mí. A veces en las noches silenciosas, cuando el dolor no lo deja dormir, Napoleón toma un cuaderno y escribe. No canciones, sino pensamientos, pequeños fragmentos de vida que algún día quizá su familia leerá. En uno de esos textos dejó escrito: si la muerte es el silencio después de la música, entonces no tengo miedo, porque mi canción ya fue cantada y la melodía sigue en quienes la escucharon. Su hijo mayor contó que incluso en los días más difíciles, José María mantiene su sentido del humor. Papá se ríe de sí mismo, dice. Dice que cuando se vaya no quiere flores ni discursos, sino que pongamos sus canciones y brindemos por la vida. Y es que ese es Napoleón, un hombre que aprendió a vivir con alegría, incluso cuando la vida le duele. Su enfermedad no lo ha doblegado. Lo ha vuelto más sabio, más humano, más consciente del milagro que significa cada respiro. En una entrevista reciente, su voz era apenas un susurro, pero sus palabras seguían cargadas de emoción. Estoy enfermo, sí, pero no estoy vencido. Porque mientras alguien cante mis canciones, mientras alguien recuerde mis letras, seguiré vivo. Y así es como pasa sus últimos días, sin miedo, sin rencor, con gratitud. Entre el dolor y la esperanza, entre el silencio y la melodía. Porque aunque su cuerpo se apaga lentamente, su espíritu sigue iluminando el alma de quienes al escucharlo todavía creen en el poder del amor, de la música y de la vida misma. Dicen que el silencio entre los miembros de una familia puede ser más doloroso que cualquier enfermedad. Y José María Napoleón lo sabe mejor que nadie. En sus últimos años, cuando el cuerpo comenzó a debilitarse y la fama ya no significaba nada, se dio cuenta de que lo único que realmente importaba no era el aplauso del público, sino la paz con los suyos. Durante décadas su vida estuvo marcada por la distancia. Las giras, los conciertos, las interminables noches de estudio lo alejaron poco a poco de su hogar. Fui un padre presente en las canciones, pero ausente en los momentos importantes, confesó con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Sus hijos lo amaban, sí, pero también aprendieron a vivir con la ausencia. En sus memorias, Napoleón escribió que cada vez que veía a uno de ellos dormido antes de salir de casa, se juraba que esa sería la última vez que los dejaría solos. Pero el escenario lo llamaba,
y la promesa siempre se rompía. Con el paso del tiempo esas ausencias se transformaron en silencios incómodos, en palabras no dichas, hasta que la enfermedad llegó y con ella el deseo de reconciliarse. Fue entonces cuando decidió buscar a cada uno de sus hijos, mirarlos a los ojos y decir lo que durante años no se atrevió. Perdónenme. Hice lo que creí correcto, pero sé que les fallé. Uno de ellos recuerda ese momento con lágrimas. No sabíamos qué decir. Él no pedía compasión, solo comprensión. En sus ojos no había culpa, había verdad. También con su esposa la historia estuvo marcada por el amor y la distancia. Se conocieron cuando él aún era un joven soñador, y ella fue testigo del ascenso meteórico de su carrera. Vivió las giras, los rumores, los sacrificios, y aún así se quedó. Ella fue mi refugio, y muchas veces no supe cuidarlo, admitió con voz quebrada. Hoy en su casa tranquila, ella sigue a su lado acompañándolo en silencio. Le prepara el té, lo ayuda a caminar, lo arropa cuando el frío de la madrugada se vuelve insoportable. Y aunque las palabras sobran, basta una mirada para entender que entre ellos ya no queda rencor, solo cariño y gratitud. Después de tantos años, dijo Napoleón, una tarde me di cuenta de que el amor verdadero no se grita, se demuestra en los días difíciles. A veces, mientras escucha una de sus viejas canciones, se emociona. No por nostalgia, sino por lo que esas letras le recuerdan, los besos que no dio, las cenas familiares que no compartió, los abrazos que el tiempo se llevó. En esos momentos, guarda silencio y deja que las lágrimas caigan sin pudor. Llorar no es debilidad, dice, es la manera más digna de limpiar el alma. Sus nietos, los más pequeños, corren por la casa sin entender del todo lo que pasa. Se acercan a su abuelo, le toman la mano y le piden que les cante. Y aunque la voz ya no tiene fuerza, él lo intenta. Susurra unas pocas notas, sonríe y les dice, esto es lo que el abuelo hacía cuando era joven. Ellos ríen y él también. En ese instante el tiempo parece detenerse. Para Napoleón esos momentos valen más que cualquier premio. Mi mayor trofeo, ha dicho, no está en una vitrina, sino en ver a mi familia unida, en sentir que me han perdonado. Con el paso de los días se ha vuelto más reflexivo, más espiritual. Pasa horas escribiendo cartas que tal vez nunca enviará, pero que dejan en el papel todo lo que su corazón aún guarda. En una de ellas escribió, si alguna vez creyeron que no los amaba, se equivocan. Los amé a mi manera, con mis errores, con mis ausencias, pero siempre los llevé conmigo, incluso cuando no estaba. Esa carta encontrada sobre su mesa de noche resume toda su verdad. Porque en el fondo José María Napoleón no fue solo un cantante, sino un hombre que buscó perdón, que aprendió a abrazar su vulnerabilidad, y que encontró en la familia el verdadero significado del amor. Hoy, al caer la tarde, cuando el sol se esconde y su voz se apaga lentamente, mira a los suyos y murmura, gracias por quedarse. No hay discursos, ni flores, ni micrófonos. Solo el silencio dulce de la reconciliación. Y en ese silencio Napoleón por fin encuentra lo que buscó toda su vida, la paz que solo da el amor verdadero. Durante los años dorados de su carrera, José María Napoleón lo tuvo todo: fama, dinero, reconocimiento. Aplausos interminables. Sus canciones sonaban en cada rincón de México y América Latina. Sus letras eran himnos de amor y esperanza. Sin embargo, detrás del brillo del escenario se escondía un hombre profundamente solo, cansado de interpretar una felicidad que no siempre sentía. Creen que el éxito lo llena todo, dijo una vez, pero nadie habla del vacío que llega cuando las luces se apagan. Esa frase sencilla pero devastadora resume la doble vida de un artista que entregó su alma al público, pero que muchas veces regresaba a un hotel vacío, mirando su reflejo en el espejo, sin saber quién era realmente. En los años 80, Napoleón era un fenómeno. Sus canciones encabezaban listas, sus conciertos agotaban boletos, y los premios llegaban uno tras otro. Pero cada triunfo traía consigo una presión invisible. Cuando subes tan alto, todos esperan que nunca caigas, confesó en una entrevista años después. Y eso es lo que más cansa. El perfeccionismo se convirtió en su enemigo silencioso. No soportaba los errores, ni en el estudio ni en el escenario.
Repetía una y otra vez cada grabación buscando una perfección que solo existía en su mente. Y poco a poco esa exigencia comenzó a robarle algo más importante que el talento, la paz. Hubo momentos en que el público lo veía sonreír, pero en su interior se libraba una batalla invisible. A veces cantaba sobre la vida, pero por dentro me sentía muerto, diría años después. El éxito lo había puesto en lo más alto, pero también lo había aislado. Los amigos de antes se convirtieron en compromisos, y las conversaciones sinceras se cambiaron por entrevistas superficiales. En una ocasión después de un concierto multitudinario, Napoleón regresó al camerino, se sentó solo frente al espejo y dijo en voz baja: ¿Y ahora qué? No había nadie para responderle. Esa soledad que pocos imaginaban se convirtió en su compañera más fiel. Los rumores de cansancio y crisis comenzaron a circular. Algunos decían que estaba harto de la industria, otros que había perdido la inspiración. Pero la verdad era más simple y más triste. José María Napoleón necesitaba volver a encontrarse consigo mismo. Fue entonces cuando decidió alejarse. Sin grandes anuncios ni despedidas, se retiró de los escenarios durante un tiempo. Se refugió en su casa lejos de los focos y por primera vez en décadas, volvió a dormir sin pensar en un próximo concierto. Necesitaba silencio, contó. Había olvidado cómo se sentía no tener que ser Napoleón. Ese retiro marcó un antes y un después. Los medios lo buscaron, el público lo extrañó, pero él permaneció en silencio. Fueron años difíciles de introspección, de reconciliarse con su pasado y con su humanidad. Descubrió que detrás del artista había un hombre con miedo, con dudas, con heridas que nunca había permitido sanar. La sombra del éxito nunca desapareció del todo, pero él aprendió a convivir con ella. La fama no es un enemigo, dijo con una sonrisa. El problema es cuando te olvidas de quién eras antes de tenerla. Con el tiempo regresó a los escenarios, pero algo en él había cambiado. Ya no cantaba para ganar premios, sino para agradecer. Cada canción se volvió una oración, cada aplauso un regalo. Ya no necesitaba demostrar nada. Había aprendido que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento, sino en la paz interior. En uno de sus últimos conciertos, frente a un público que lo ovacionaba de pie, Napoleón levantó el micrófono y dijo: «No sé cuánto tiempo más pueda cantar, pero les juro que cada nota que sale de mi boca la canto con el alma». El público lloró, él también, y en ese instante la gloria y la sombra se reconciliaron. Porque José María Napoleón entendió que la fama pasa, pero el arte y la verdad permanecen. Aquella noche, cuando las luces se apagaron y el silencio llenó el lugar, se fue despacio mirando al público con ternura. Sabía que ese podía ser su último adiós, pero también sabía que ya no necesitaba nada más. Había sido amado, había dejado huella, y por primera vez en mucho tiempo podía decir con el corazón tranquilo: «He vivido». El tiempo, ese juez silencioso que todo lo acomoda, ha sido generoso con la memoria de José María Napoleón. Ya no se habla solo del cantante o del compositor, sino del hombre que aprendió a vivir con el alma abierta, que supo convertir el dolor en poesía y el amor en canción. Su legado no se mide en premios ni en ventas, sino en emociones, en los corazones que todavía laten al escuchar sus versos. A los 77 años, Napoleón mira su vida con una mezcla de ternura y gratitud. Sabe que el tiempo le ha robado fuerzas, pero también le ha dado algo más valioso: la sabiduría de quien ha amado profundamente. «He tenido una vida llena», dijo una vez, con luces y sombras, «pero si volviera a empezar lo haría igual, porque cada herida me enseñó algo». Sus canciones, que alguna vez fueron refugio para millones, hoy son parte del alma colectiva de toda una generación. Eres sigue sonando en bodas. Vive continúa inspirando a quienes buscan sentido en medio del caos, y cada letra escrita por él conserva la verdad simple de quien nunca fingió. Esa es quizás su herencia más pura, la autenticidad. Su familia, sus amigos, incluso los jóvenes artistas que lo admiran, coinciden en algo. Napoleón fue un hombre que nunca dejó de amar. Amó la música, amó a su gente, amó la vida incluso cuando le dolía. Era un romántico incorregible, dice su esposa con una sonrisa. Podía estar enfermo, cansado o sin voz.
y aún así encontraba una manera de decir te amo con una canción. En los últimos años, su casa se convirtió en un pequeño santuario de paz. Allí, rodeado de fotografías, guitarras y recuerdos, pasaba las tardes escribiendo pensamientos sueltos, cartas a sus hijos y versos que quizás algún día alguien encontrará. En uno de esos papeles escribió con letra temblorosa: si mañana no estoy, no me lloren. Cierren los ojos, escuchen mis canciones, y allí estaré. Esa frase sencilla pero eterna resume todo su espíritu. Porque Napoleón no teme a la muerte, la ve como una continuación, como un descanso merecido después de tanto cantar al amor y a la vida. Los más jóvenes que quizá no lo vieron en sus años de gloria, lo descubren ahora a través de las plataformas de los homenajes, de las voces que reinterpretan su obra. Cada generación lo hace suyo, y así su historia se prolonga como un eco que no se apaga. Un periodista le preguntó una vez cómo quería ser recordado. Él guardó silencio unos segundos y respondió con esa calma que siempre lo caracterizó. Como un hombre que amó, que se equivocó, que cayó y se levantó, pero sobre todo como alguien que nunca dejó de creer en la belleza de estar vivo. Y así será. Porque aunque su cuerpo se debilite, su voz seguirá viva en cada rincón donde alguien necesite esperanza. En los días tristes, en los momentos de despedida o en esos instantes de ternura que solo la música puede acompañar. José María Napoleón no fue un mito, fue un ser humano con alma de poeta. Y ese es su mayor legado, recordarnos que vivir vale la pena incluso cuando duele. Que amar siempre es un riesgo hermoso. Y que al final lo único que permanece son los actos sinceros, las canciones honestas y los corazones que tocamos. Hoy, mientras el sol se pone sobre su historia, su voz parece flotar en el aire como una despedida dulce. Vive, solo vive, el momento en que estás. Y quienes lo escuchan cierran los ojos y sonríen sabiendo que aunque Napoleón ya no esté, su mensaje sigue más vivo que nunca. Porque un hombre que amó de verdad jamás muere del todo. La vida de José María Napoleón nos enseña que el amor y la autenticidad son más fuertes que el tiempo. Con su voz convirtió el dolor en arte y nos recordó que vivir vale la pena incluso cuando duele. Su legado no está solo en sus canciones, sino en cada corazón que aprendió a sentir gracias a ellas. ¿Y tú? ¿Qué canción de Napoleón marcó tu vida? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos a descubrir más vidas que como la suya nos inspiran a seguir, amando, soñando y viviendo.